de la Mesa de la Unidad ante el Parlamento de nuestro país, Carlos Paparoni. Diputado, el tema de los CLAPS es una medida que se une ya al decreto de emergencia económica, al arranque de los 14 motores económicos que, según ha denunciado la misma oposición y expertos en materia de economía, parecieran que no han arrancado todavía. Pero el tema de los CLAPS han sido denunciados no solamente que se estarían activando por un tema político, sino que no tienen acceso a toda la población. Se habla que cubre un 20 o un 25%. ¿Qué pasa con el resto de la gente que no tiene acceso a los CLAPS? No solamente qué pasa con el resto de la gente, como tú lo dices, solo atiende entre un 20 y un 25%. Pero de ese 20 o 25% al que los CLAPS atienden, el 70% de esas personas que son atendidas han denunciado que no lo han visto por segunda vez. El 70% de los que esos atienden. Hace 3 semanas anunciaban que habían repartido 31.000 toneladas de alimentos. Mira, eso es un día de comida, eso no es más, eso es el consumo normal de un país, es un día. O sea, han anunciado que han repartido, aquí escuchaba yo al jefe de Distrito Capital anunciar, creo que era 1 millón de bolsas ya repartidas en el país, entonces, mira, el peso y el número no llega ni siquiera a lo que es un 17% de la población atendida para un día. O sea, cuando tú tienes un plan serio, no solamente de distribución, porque la distribución no puede abandonarse sin el tema de producción nacional. ¿Y qué hemos hecho de asamblea? Mira, nosotros le dijimos al gobierno que apostara por los rubros de ciclos cortos, a la FDNAG y de FEDAGRO comenzando el año, hicieron oídos sordos. No trajeron las semillas, no nos trajeron los alimentos, no nos trajeron los insumos. Hoy, para que tú tengas idea, 1 litro de glifosán, que eso es un herbicida que utilizamos todos los productores del país, en 2015, principio de 2015, yo lo compraba en 300 bolívares el litro. Hoy eso cuesta $4.30 precio internacional, es importado a $1.10 a $1 preferencial, y hoy viene a precio de consumidor, porque lo ha dicho la gente de Agropatria, a 12.000 bolívares el litro. Hoy no conseguimos semillas en el país porque el gobierno no lo ha importado, las estamos consiguiendo a semillas libres, por ejemplo, en el caso del maíz, que cuesta $137, importado a $1.10, a $1 preferencial. El saco de semilla nos lo vendieron en Agropatria a 27.000 bolívares el saco de semilla, 22.500 tenía marcado en Agropatria el saco de la semilla. Entonces, ¿cuáles son los cálculos? ¿Cómo están calculando? Por supuesto que luego en la Asamblea Nacional le dimos un voto de censura al ministro de Alimentación, mira, no solamente porque tenía políticas equivocadas, no solamente porque no nos comunicaba al resto de los venezolanos cómo lo iba a hacer, sino que además no escuchaba consejos. Armaron un gabinete de economía donde el único invitado de los productores es FEDEAGRO, pero no escuchan al presidente de FEDEAGRO. Pareciera que hay voluntad de reunirse con ese Consejo Económico, con Miguel Pérez Abad. El Consejo Económico se ha reunido, pero entonces no toman decisiones. Además no están escuchando y no están apoyando. Nosotros hemos oído y hemos visto cómo se le han alertado y se les ha pedido semilla para pasto, se ha pedido, mira, lo que es el tema de la producción, que se aboquen a lo que es el tema de los insumos, y hasta la hora no se ha solucionado nada. Nosotros comenzamos en la Asamblea Nacional, seguimos trabajando en una ley de producción nacional, por lo que te decía, el 75% de las áreas que deberían estar sembradas a esta hora, con el caso, por ejemplo, de hortalizas y de otros rubros, hoy día no pudimos sembrarlas, o sea, no pudimos sembrar en el país porque no nos trajeron los insumos en el peor año que hemos tenido en cuanto a producción, porque cayó, o en cuanto a lo que es la crisis alimentaria, porque cayó la importación, porque el gobierno dejó de importar alimentos. Y aquí lo importante y cosas que sorprende es que hay diputados que preguntan, bueno, pero ¿por qué primero Justicia y la Mesa de la Unidad insiste tanto en lo que es el tema de la producción nacional? Mira, porque nosotros insistimos es porque creemos en lo hecho en Venezuela, pero creemos en los hechos en Venezuela y en que podemos comenzar a echar hacia adelante. Que por cada dólar que el gobierno utiliza en importar alimentos terminados, nosotros aquí podemos producir 5 veces más con producción nacional, con producción de insumos y además con producción de lo que es materia prima. ¿Y hay capacidad en este momento de seguir importando para cubrir la demanda de alimentos, además y lo hemos visto, las colas son resultado de eso. Yo escuchaba aquí a un vocero que decía, bueno, es que los camiones están llegando a las 11 de la mañana a los automercados, después que está la cola. Claro, porque en las noches los están saqueando. Claro, si por lo menos en el mes de mayo, porque el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que hizo ese estudio en el mes de mayo, te decía que hubo 88 conatos de violencia en cuanto a protesta de alimentos, 52 saqueos, que ha habido graves problemas en lo que es el tema de la distribución, justamente de lo que son esos alimentos, que pareciera
pareciera que el gobierno, mira, es que pareciera que buscan es convertirlo en un delito, que busca convertir un delito en las colas. En Mérida le quitan las cédulas a los merideños, a la gente que va a ir a comprar y pasa desde la noche anterior. En Guaraque, que es uno de nuestros pueblos, de los pueblos del sur, que además es productor, uno de los grandes productores de hortalizas del país. Mira, hoy día no está llegando, primero que no tiene código, no está llegando los alimentos como están. Esto es una verdad, que sin importar los voceros, lo que se sientan y comienzan a atacar a las empresas, pero aquí a las empresas privadas y a los productores deberían más bien estar cuidándonos, porque lo que pasa es que pareciera que la guerra económica la tienen en cuanto a lo que son los productores agrícolas y a lo que son la industria de alimentos. ¿Qué pasa con las empresas del Estado? ¿Se está monitoreando a través de la Asamblea Nacional si están produciendo o no? Porque el diputado Julio Borges aseguraba que más de 600 son en rubros de alimentos y ninguna estaría produciendo. Incluso la bolsa de los CLAP tienen productos de empresas privadas. Así es. Mira, nosotros sacamos la cuenta y hay 131 empresas, 131 fondos agrícolas, empresas agroalimentarias que fueron expropiadas por el gobierno y los convirtieron en centros de desarrollo para lo que es el tema de alimentación. De esas 131, todas están dando pérdidas. O sea, ninguna es autosuficiente ni siquiera en lo que es el manejo propio de la empresa. Hoy vemos empresas como Lácteo Los Andes, que su producción cayó desde que era privada a pasar a ser nacionalizada casi 200.000 toneladas de alimentos. Hoy vemos empresas como fondos agrícolas, como que además atacaron muchísimo, la Hacienda Bolívar en el sur del lago, que pasó de tener 13.000 cabezas de ganado a tener apenas 150. Haciendas como la Chapala en el estado Mérida, que ellos fueron y la expropiaron y entraron y abusaron y acabaron con las fincas. Mira, hoy las vemos completamente abandonadas. Pero además vemos el 50% de la capacidad instalada para la producción de harina de maíz en el país está en manos, el 51% está en manos del Estado venezolano. Mira, hoy nadie consigue, hoy es muy raro conseguir harina Juana, por ejemplo, que es una marca del Estado. Hoy pocos venezolanos conocemos la harina de masa. Hoy pocos venezolanos hemos visto esas marcas que tiene el Estado, 19 marcas, nadie las conoce. Nadie conoce lo que es la producción del Estado porque están paralizadas completamente. Diputado, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Uno de los tuits que es una asidua televidente además y es su colega parlamentaria pero del Gran Polo Patriótico, la diputada Ilenia Medina, escribe a través de @primerapágina, dice: por guerra económica de sectores al que pertenece el diputado, nace en el pueblo una cultura agrícola autosustentable y patriota. ¿Qué le contesta? Mira, los sectores productivos del país, los que hemos nacido en el campo, pero además que hemos apostado en lo que es producir en el país. Mira, la cultura sustentable, y eso lo hemos tratado de explicar de cualquier manera y que lo entienda el gobierno nacional, que deje de engañar a los venezolanos. Mira, ustedes hablan de producción, ¿cómo se llama? De la agricultura urbana, que van a producir 30.000 toneladas de alimentos. Eso es un día de comida para Venezuela. Pero si Caracas es una ciudad como Caracas, y no hemos cansado de decirlo, me lo decía Edinson Ferrer hace unos días y ponía ese ejemplo. Mira, si en Caracas, para poder producir esas 30.000 toneladas de alimentos, que ha sido un programa y que ha sido donde el gobierno ha puesto las esperanzas alimenticias del país, nosotros necesitaríamos, en una ciudad como Caracas, necesitaríamos 4 veces más agua y generaríamos 7 veces más basura. Eso es sustentable en Caracas. Eso puede pasar en una ciudad como Caracas, para no hablar en el resto del país. Si los venezolanos, bueno, ciudades como Nueva Esparta, ciudades como Caracas, lo decía Edinson y Tomás, y otros restos del estado, mira, parecemos camellos, no tenemos agua porque además tampoco ha habido inversión en lo que es el tema del desarrollo de las ciudades como tal. Entonces, en el tema productivo de alimentos, no puede ser que sigan pensando y que sigan buscando son opciones de campaña a corto plazo, sin tener un plan serio que de verdad comience a vincular a todos los sectores del país y a los que importan, a la producción de alimentos. Es que nuestra solución actualmente es producir, no es importar, no es distribuir, es producir más comida. Otro comentario de @el insistente: diputado, ustedes reconocen que hasta hace poco el pueblo comía 3 veces al día, entonces ¿por qué el empeño de derrocar a la revolución? Mira, tú lo has dicho, es decir que el hambre tiene una preferencia, depende de quién la genera. Pero el problema no es que habíamos comido 3 veces al día. Yo lo he dicho muchísimas veces, la mayoría de los diputados nacimos en la revolución y lo único que conocemos es la revolución. Cuando el presidente Chávez llegó al poder yo tenía 10 años de edad. Eso es una verdad que no pueden borrar. Yo no conozco otro gobierno, yo conozco este. Y es en este gobierno y en esta revolución que en 15 millones de venezolanos están comiendo 2 o menos veces al día. Es en este gobierno y en esta revolución que 1 de cada 2 venezolanos, mira, no está haciendo los 3 golpes al día. Y esas son cosas que nosotros tenemos que solucionar. Lamentablemente, y yo lo he dicho, yo era de los diputados que pensaba que el gobierno iba a leer unas elecciones y iba a cambiar su manera de hacer política, iba a entender que el país había cambiado. No lo hizo. Y hoy nosotros vemos, cuando han pasado 7 meses en lo que va de año,
años. Cuando la crisis ha ido pasando, pasamos de tener 60.000 venezolanos a tener 3.990.000 venezolanos en apenas 3 meses en lo que es el tema de comer una sola vez al día, hambre crítica, pobreza crítica. Nosotros entendemos que hay que cambiar al gobierno, pero el gobierno no quiere cambiar el modelo que nos tiene a nosotros acabados. Diputado, lamentablemente tengo que despedir la entrevista, pero ¿aceptarían los diputados de la Mesa de la Unidad el llamado a diálogo en el que está insistiendo el presidente Nicolás Maduro? Mira, la Mesa de la Unidad ayer daba 5 puntos, ¿no?, para nosotros poder asistir al diálogo. Entre esos puntos está que comienza a pensar en los venezolanos también. No puede ser que hoy veamos ministros, veamos diputados, veamos entes del Estado que pareciera no importarle su cargo. No puede ser que hoy veamos en Venezuela que no se han implementado políticas serias agroalimentarias cuando tenemos en enero diciéndoselo. Y en la Asamblea Nacional comenzamos a trabajar en un plan que vamos a volver a presentárselo al gobierno para que entienda cómo podemos entre todos resolver la crisis con los productores y con los venezolanos. Que apuesten en nosotros por primera vez. Muchísimas gracias al diputado Carlos Paparoni, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, por acompañarnos acá en Primera Página. Antes de conectarnos con nuestra compañera Marjorie